Secuelas del estallido social que esta vez golpean al gobierno, y es que las pensiones de gracia entregadas a quienes denunciaron haber sufrido violaciones de los derechos humanos en el estallido social siguen generando repercusiones. Se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Informe lapidario de Contraloría que revisó los antecedentes de los 419 beneficiarios. ¿Quiénes, cómo y por qué están recibiendo las pensiones de gracia? Entre ellos hay 58 en cuestionamiento, aunque el gobierno asegura que la cifra asciende a 69. Los casos más graves involucran delitos de pornografía infantil y uno sin antecedentes médicos acreditados. Una persona tuvo pérdida de visión por daño ocular irreversible. Sin embargo, el servicio médico legal indica que la lesión fue leve y que recuperó la vista. Por lo mismo, se ordenó un proceso disciplinario. Pensiones que van desde los 300.000 a 600.000 pesos de por vida. Hoy la pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad de lo sucedido? Este gobierno que nos sigue mintiendo, al subsecretario Monsalve, a la ministra Toa. Esta resolución firmada por el subsecretario Gali exige y dice que se deben tomar en cuenta los antecedentes médicos y penales de las personas. Y lo que la ciudadanía no va a tolerar, y nosotros tampoco, es que acá no haya ninguna consecuencia y no haya ninguna responsabilidad. De este proceso estaba a cargo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y estaba a cargo el Ministerio del Interior, a través de la Comisión Asesora. Y es momento que el gobierno asuma su responsabilidad. Uno de los casos más complejos recibió el beneficio y antes fue condenado por producción de pornografía infantil, pensión que recientemente revocó el presidente Boric. El gobierno insiste en que la resolución firmada en el gobierno de Sebastián Piñera no exigía la revisión de antecedentes penales y admiten que no se revisaron los antecedentes médicos enviados por el Instituto de Derechos Humanos. Y las primeras pensiones de gracia que se entregan a personas con antecedentes penales no se entregan en este gobierno. Aquí están involucrados dos presidentes de la República que firmaron decretos para personas que tenían antecedentes penales. Como ustedes ven, en un caso tan grave que el presidente decidió revocarla de manera inmediata, como el caso de pornografía infantil, pero también tan grave como una persona que había sido condenada por abuso sexual de menor que fue entregada en el gobierno anterior. Ante el Consejo de Defensa del Estado, diputados de RN presentaron una denuncia por los delitos de prevaricación administrativa y fraude al fisco. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia abrió de oficio una investigación penal para determinar posibles delitos en la entrega de las pensiones de gracia y designó a un persecutor. ¿Quiénes llevaron estos antecedentes al INDH? ¿Cómo se tramitaron? ¿Cuándo tuvieron la información? ¿Y quiénes son responsables? Nos parece que es lo que tenemos que hacer precisamente para cuidar la confianza pública de los ciudadanos en que aquel que la hace no se la lleva a pelar. Pero ¿cuándo realmente se enteró el gobierno de estos casos? Afirman que el informe lo recibieron el 19 de diciembre y un mes después, antes de irse de vacaciones, el presidente ya firmó la primera revocación por el caso de pornografía infantil. La oposición además emplazó al gobierno a que emprenda acciones legales para obtener la devolución de los dineros. Aquí hay un tema de carácter también judicial. Esto no es simplemente devuelvan porque son derechos adquiridos que el Estado les entregó, bajo la ley, bajo la normativa. Lo importante es que esto se frene. Hagámosla corta, que el gobierno y el presidente revoque mañana absolutamente todas aquellas pensiones que tienen algún cuestionamiento y que las demás se vuelvan a revisar completamente. Así, para que no hayan falsos empates y el gobierno se haga cargo de su propia responsabilidad. En medio de la polémica, hoy se conoció este oficio que en septiembre del 2022 el Instituto de Derechos Humanos envió al presidente Boric advirtiendo la incapacidad del organismo para seguir acreditando casos que postulaban a la pensión de gracia, pero no obtuvieron respuesta del mandatario. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene experticia en materias de salud, por lo tanto, tampoco podemos calificar. Nosotros lo que calificamos o no, sí o no, es si la persona fue o no víctima de violación a sus derechos. Por ahora habrá que esperar el retorno del presidente, quien en su llegada recibirá un informe final para decidir